Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar de un tema que se llama el dogma central de la biología. También le llaman el dogma central de las ciencias biológicas, el dogma central de la biología molecular e inclusive el dogma central de la genética. Y vamos a iniciar primero por decir qué es un dogma. Entonces, un dogma es una proposición que se asume como un principio innegable, irrefutable de una ciencia o de una doctrina. Antiguamente nada más se hablaba de dogmas en las religiones, en las doctrinas, en las cuales tenías tú que creer lo que decía algún libro, ya sea se llame Biblia, Corán, el libro del Mormón, lo que ustedes quieran, pero esos principios eran irrefutables y no debías razonar para pensarlos, ni pensarlos, simplemente aceptarlos. ¿Sí? Eso era el dogma. En la actualidad, el dogma ya se extendió también hacia la parte de las ciencias, y es cuando ese principio ya se estudió, ya se verificó tanto que es innegable e irrefutable. Muy bien, el significado original que tiene esta palabra proviene del griego dogma, que se escribe así como estamos poniéndolo aquí en griego, y que se traduce como en pensamiento o principio o doctrina. Muy bien, entonces cuando hablamos del dogma central de la biología, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es recordar, es una frase muy pequeña, y el dogma central de la biología iniciaría de esta forma: la información genética siempre fluye en una misma dirección. Esto es, de DNA a RNA a proteína. Eso sería el dogma central de la biología molecular, o el dogma central de la biología o de las ciencias biológicas. Muy sencillo. La información genética siempre fluye en una misma dirección, de DNA a RNA a proteína. ¿Ok? Ahora, claro que podemos extender esto un poco más si pensamos que con los descubrimientos del DNA y cómo se replicaba y cómo se guardaba toda la información de lo que hace una célula, lo dijimos en videos anteriores, una célula, la principal función de una célula, el sentido de una célula es crear proteínas. Ese es todo su trabajo. Una célula que se dedica a hacer proteínas, básicamente. Y toda la información genética para poder hacer esas proteínas está codificada en nuestra molécula que se llama DNA. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que entender que también la célula se tiene que dividir. Entonces, dentro del dogma, no solamente la información genética fluye en una sola dirección, sino que también el DNA se puede replicar a sí mismo. Por eso es que le agregamos esta flechita, en donde nosotros vemos que el DNA tiene básicamente los procesos que estamos mostrando aquí. Cada flechita es un proceso. ¿Okay? Nos falta uno que lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo video. Entonces, inicialmente cuando se encontró que el DNA tenía la capacidad de autorreplicarse, ese es el primer proceso del dogma central de la biología. El primer proceso es cuando este DNA, que estoy marcando aquí, se puede convertir a sí mismo. Y ese proceso, ¿sí?, es el primero. Se llama replicación. ¿Sí? Son 4 procesos muy sencillos que hay que memorizar el nombre para poder entenderlos. Entonces, el primero se llama replicación, que es síntesis de DNA. Entonces, en el primer proceso, la misma molécula de DNA sintetiza otra molécula de DNA, porque la célula, cuando se va a dividir, pues tiene que pasar la información genética a otra célula. Entonces, debe tener la capacidad de duplicar el DNA para después mandar una copia exacta a otra célula y ya crear 2 células. Ese proceso por medio del cual el DNA produce otra molécula de DNA igual se llama replicación, y es el proceso número 1. La información genética, una vez que ya la célula se dividió y tenemos una célula con su núcleo, esta célula, para poder sacar la información genética, tiene que sacar la información del núcleo. Pero el DNA nunca abandona el núcleo. El DNA es una molécula preciada por la célula, la protege, la cuida, no deja que salga del núcleo nunca. Entonces, la información de todas las proteínas, tenemos más de 30,000 proteínas que producimos, y cada segmento de DNA, de esa cadena larga de DNA, que tiene información para hacer una proteína, es lo que nosotros llamamos un gen.
Ese es un segmento que tiene la información para hacer una proteína. Entonces hay aproximadamente unos entre 25 y 30 mil segmentos de DNA que codifican la información para cada proteína. Pero como el DNA nunca abandona el núcleo, ¿cómo es que se producen las proteínas si la maquinaria para hacer las proteínas se encuentra en el citoplasma? Entonces, hay un proceso por medio del cual se saca una copia de la proteína que nosotros queremos producir de DNA, se saca una copia dentro del núcleo y luego esa copia puede salir del núcleo al citoplasma para poder llevar el mensaje del gen que se va a producir. Bueno, pues este es el segundo proceso, en donde del DNA se produce una copia que se llama RNA y sale del núcleo para poder ser afuera la producción de esa proteína. Este proceso por medio del cual nosotros producimos o sintetizamos una molécula de RNA se llama síntesis de RNA o transcripción. Y es el proceso número 2 del dogma. Y aquí lo vemos, transcripción. Cada flechita es un proceso. El primer proceso es replicación, el segundo proceso es transcripción, que está aquí. Una vez que sale del núcleo el mensaje con la información genética, entonces sí puede ser ya traducida la información a una proteína. Y quien hace eso es una maquinaria que existe en el citoplasma que se llama los ribosomas. El ribosoma es una máquina que llega, toma la copia de información genética del RNA y lee esa información y mientras la lee produce una proteína. Eso sería el tercer proceso que estoy señalando aquí con una flechita. Este tercer proceso, en donde el RNA es leído por esta máquina que se llama el ribosoma y lo lee, y mientras el ribosoma lee el mensaje produce una proteína, es el tercer proceso que está aquí, que se llama precisamente traducción. La traducción es cuando leemos el mensaje que viene del núcleo en forma de RNA, mensajero, y podemos nosotros leer esa información y producir una proteína, que es el objetivo de la célula, producir esa proteína. Entonces, esos son los tres principales procesos que forman parte del dogma central de la biología: replicación o síntesis de DNA, transcripción o síntesis de RNA, traducción o síntesis de proteínas. Hasta aquí todo claro, ¿no? Muy bien. Esto fue la propuesta que presentó Crick, uno de los descubridores de la estructura del DNA, pero la presentó en 1970. Ellos encontraron la estructura del DNA en 1953, o sea, prácticamente 20 años, casi los 20 años después de haber descubierto el DNA, después de muchos estudios y experimentos y de mucho estudiar la célula, se encontró que esa es la forma en que la célula extraía la información genética del núcleo. Del núcleo, donde está el DNA, que nunca lo abandona, salía el mensaje en forma de RNA mensajero, ahí lo leían en el citoplasma los ribosomas y se produce una proteína. Todo excelente hasta aquí. Sin embargo, llegó la pregunta, bueno, ¿y cómo sabe la célula que tiene que producir una proteína? Entonces ahí vamos a ver lo que es el cuarto proceso. Pero antes de eso quiero decirles lo siguiente. Siendo el dogma central de la biología, que la información genética siempre fluye en una misma dirección, de DNA, RNA, proteína, se encontró con el tiempo y con los estudios que estos nada más es en los animales, en los seres vivos, en las procariotas. Sin embargo, hay unas partículas infecciosas que se llaman virus. Y estos virus tienen una característica muy interesante, que pueden realizar un proceso que no podemos hacer los mamíferos ni ningún animal, ninguna de las células del reino animal, ninguna célula eucariota, que es producir DNA a partir de RNA. Eso rompe con el dogma original, porque esto no lo puede hacer ninguna célula animal, pero sí lo puede hacer los virus. Producir esto, una molécula de DNA que luego se puede integrar al núcleo de la célula a partir de RNA. Y este proceso se llama, pues como transcripción es hacia acá, se llama
transcripción inversa. ¿Okay? Este proceso no lo vamos a estudiar mucho, se utiliza mucho en ciencias biológicas, en biología. Nosotros nada más lo que queremos es que sepan que existe, pero en realidad para ver cómo funciona el cuerpo humano y cómo funciona la biología y la bioquímica, a menos que estén estudiando virus, obviamente, o ese tipo de infección específica que son los virus, pero para todos los procesos bioquímicos y biológicos, pues no se utiliza la transcripción inversa. Sin embargo, es una herramienta. Nosotros hemos descubierto cuáles son las enzimas que utilizan los virus para poder formar DNA a partir de RNA, y esas enzimas, esas proteínas, hemos aprendido a utilizarlas como herramienta para estudiar el RNA, y después vamos a ver eso a lo largo del curso. Pero también los virus tienen este otro proceso que se llama replicación, pero es replicación del RNA. Esto que está en rojo en este momento nosotros no lo vamos a estudiar. Esto es ya una materia de muy específica, que sería microbiología, y dentro de la microbiología específicamente de los virus. Por eso esto no lo vamos a ver. El dogma que nosotros vamos a manejar, pues sabemos que existen estos puntos en rojo, pero nosotros no los vamos a estudiar a profundidad, excepto la transcripción inversa como una herramienta para estudiar el DNA, el RNA. Muy bien, entonces posteriormente todavía se le agregaron más cosas a este dogma. Dentro del dogma central, pues sabemos que, como les comentaba ahorita, cómo se entera o cómo le hace el DNA para saber que tiene que producir esta proteína. Y de ahí fue donde se empezó a estudiar no solo cómo sale la información genética del núcleo RNA y la proteína, sino cómo le llega la información al núcleo para saber que tiene que producir esa proteína. Entonces ahí es donde pues se estudió y se descubrió otro proceso más que vamos a estudiar, ese sí lo vamos a estudiar, que es el proceso por medio del cual algunas proteínas vienen y activan el material genético y hacen que se pueda producir la proteína. Entonces, este proceso se llama transcripción o señalización o transcripción de señales. También se le llama transducción, tiene varios nombres, pero básicamente es debido a estos factores transcripcionales, y el nombre que nosotros vamos a utilizar entonces va a ser el de señalización o transducción de señales, que en realidad es una forma de control de los genes que están en el núcleo para producir estas proteínas. Ciertas proteínas, no la misma que está codificada en el núcleo, sino que ciertas proteínas vienen y activan la producción de otras proteínas, y estas proteínas que activan al DNA son los que se llaman factores transcripcionales, porque precisamente activan la transcripción para que se produzcan los RNAs que van a salir del núcleo para convertirse en proteínas. Pues básicamente eso es el dogma central de la biología molecular, y son los cuatro procesos que vamos a estudiar en el curso. La síntesis de DNA o replicación, que la tenemos representada por esta flecha del DNA sobre el DNA. La transcripción o síntesis de RNA, la traducción o síntesis de proteínas, y la señalización o transducción de señales, que es una forma de control de la expresión genética. Espero esta información les sirva para lo del curso. Son conceptos muy sencillos que ustedes ya deberían de traer para que podamos iniciar el curso de biología celular. Esto fue el dogma central de la biología. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.